Hola a todos, vamos a comenzar a hacer una breve descripción de las relaciones de esfuerzo de formación básicas que nos permitan entender cuál es la relación esfuerzo de formación del suelo para poder ir construyendo los conceptos que vendrán en los siguientes videos. Observen en este gráfico que tenemos en la parte izquierda, tenemos un gráfico general que no representa específicamente a un material en particular, sino que nos ayuda a verificar y presentar la relación esfuerzo-deformación. Aquí tenemos en el eje horizontal la deformación específica, conocida también como deformación unitaria por algunos autores, y en el eje vertical tenemos un esfuerzo. No estamos denotando si es esfuerzo de compresión o esfuerzo de tracción. Recuerden que es un gráfico genérico. Muy bien, ahora en el lado derecho tenemos una curva similar, solo que aquí estamos denotando de manera adicional una curva de carga. Esta curva de color azul que ustedes ven denotada o subdividida en flechas nos indica el proceso de carga que yo estoy efectuando al material, es decir, si estamos en compresión, cargas cada vez mayores en compresión hasta este punto. Debemos recordar que para describir adecuadamente las curvas de esfuerzo de formación de cierto material, este proceso de carga necesita ser llevado con una cierta velocidad. Es decir, si nosotros aplicáramos una carga muy grande al material, el comportamiento, esfuerzo de formación de este se vería afectado y no sería el típico de este material. Presentaría una mayor rigidez si es que yo le aplico una mayor carga con mayor velocidad. Entonces esta velocidad tiene que ser controlada. Continuamos con la curva ahora de descarga. Observemos en esta parte izquierda, en este gráfico de la parte izquierda, en color azul tenemos la misma curva anterior que representa el proceso de carga, y debajo tenemos en color rojo la curva de descarga. Del mismo modo que la curva de carga se desarrolla a partir de aplicar una carga incremental con una velocidad controlada, el proceso de descarga debe seguir la misma secuencia, es decir, un proceso en el que yo voy retirando la carga paulatinamente hasta que he retirado toda la carga y con una velocidad controlada. Esta velocidad dependerá mucho de la naturaleza del ensayo y del tipo de material con el que yo esté trabajando. Observemos que en esta curva izquierda tenemos el proceso de carga que nos lleva a este punto, luego el proceso de descarga que nos lleva hasta el origen. Cuando yo tenga un material que describe este proceso de carga y descarga y llega al origen, voy a estar hablando de un material elástico. ¿Qué quiere decir? Que durante el proceso de carga yo le entrego a ese material una energía para poder deformarlo, esa energía se la entrego mediante el esfuerzo aplicado. Este material es capaz de almacenar toda esta energía y luego utilizarla para retornar a su forma original. Este es un comportamiento muy difícil de conseguir porque, como ustedes sabrán, la energía entregada muchas veces se va transformando en distintos tipos de energía y es difícil que el material sea un material conservativo y retenga toda esa energía. Entonces, este material por lo pronto diremos que es un material elástico. Ahora vamos a explicar qué sucede con este material que está aquí debajo. Observen este gráfico. Tenemos un comportamiento muy parecido. Tenemos ahora un proceso de carga en color azul hasta llegar a este punto del gráfico esfuerzo de formación. Luego tenemos este proceso de descarga en color rojo y nos lleva al origen. ¿Cuál es la diferencia con el gráfico anterior? Como pueden ver, en el caso anterior tenemos una curva, en este caso tenemos una línea recta. Podremos decir entonces que en este segundo caso el material es un material elástico y lineal. Aquí tenemos un material que es elástico y es no lineal, la curva esfuerzo de formación. Muy bien, veamos ahora qué sucede con otro tipo de materiales. Por ejemplo, este gráfico de la derecha nos ayuda a observar una diferencia muy marcada respecto a los dos gráficos anteriores. Tenemos un proceso de carga que nos lleva a este punto.
luego desarrollamos el proceso de descarga y, a diferencia del caso anterior, no llegamos al origen. Nos vamos a encontrar con un punto de intersección respecto al eje horizontal. Por lo tanto, entenderemos que existirá una deformación permanente y una deformación recuperada. Es decir, el material en este caso no ha sido capaz de retener toda la energía que nosotros le hemos entregado durante el proceso de deformación o proceso de carga, y se ha quedado solo con parte de esa energía, y esa parte de la energía es la que ha utilizado para intentar recuperar su forma original. Esta energía no es suficiente y por lo tanto solo ha recuperado esta deformación. Nos quedamos con una deformación permanente y una deformación recuperada. La parte de energía que el material no ha sido capaz de retener ha sido disipada. Normalmente se disipa en forma de calor, y en ciertos materiales podemos encontrar otros tipos de disipación. Este comportamiento es conocido como un comportamiento plástico. Entonces, este material sería llamado material plástico, a diferencia del caso anterior que dijimos que era un material elástico. Veamos entonces qué sucede con un comportamiento general. Aquí tenemos un material A genérico. Esta curva es muy clásica y nos va a ayudar a entender qué sucede con el suelo, y además más adelante en los próximos videos veremos qué sucede con la variación de la rigidez también. Es un material genérico A y vamos a ver qué sucede cuando a este material lo vamos esforzando en distintos niveles. Observemos que ese mismo material A aquí está esforzado en distintos niveles. Observemos, en este gráfico de color izquierda, el gráfico de la parte izquierda, tenemos este material A y lo hemos esforzado solo hasta una cierta parte de la curva. Esta primera parte de la curva, como ustedes pueden ver, tiene una tendencia casi lineal, no es lineal, es casi lineal. Entonces, luego descargamos al material y veremos que de todas maneras existe una deformación permanente, muy pequeña eso sí, y una deformación recuperada. En cambio, si a este material nosotros lo cargamos más allá en una zona con un esfuerzo más importante, veremos que se alcanzan deformaciones. Esta es la deformación total hasta este punto. Y si luego desarrollo el proceso de descarga, veré que habrá una deformación permanente importante y una deformación recuperada también importante. Sin embargo, es preferible, y es lo que vamos a intentar nosotros en todos nuestros diseños de estructuras que se apoyan sobre el terreno, es decir, todas nuestras estructuras, todos nuestros proyectos, que cuando nuestra estructura se apoye sobre el terreno, esfuerce a este terreno de tal manera que solamente estemos en esta zona. ¿Por qué? Porque los niveles de deformación, observen, la deformación total también es pequeña, e incluso si yo realizo un proceso de descarga para luego volver a cargar al terreno, puedo hacer una excavación, puedo colocar una nueva estructura, etc. Estaré en niveles de deformación pequeños que serán tolerables por la estructura que yo voy a apoyar. Recuerden que normalmente nuestras estructuras son estructuras de acero, o son estructuras de concreto armado o de concreto simple, y estas estructuras presentan una rigidez marcada respecto al suelo. Si el suelo se deforma, el suelo que está por debajo se deforma una cierta cantidad, esta cantidad debe ser tal que no afecte o no comprometa la estabilidad de mi estructura. Trataremos de evitar estos niveles de deformación. Estos niveles de deformación se presentarán principalmente en estructuras geotécnicas conformadas principalmente por el propio suelo. Estas curvas las vamos a evitar si nuestra estructura principal es rígida, como dijimos, de concreto armado, de concreto simple o de acero, porque no tolerarían esos niveles de deformación. Muy bien, esa es una naturaleza, un comportamiento del material real, podríamos decir, y que se asemeja mucho a lo que ya vamos a ver más adelante para el propio suelo. Por aquí tenemos otro material, el material B. Este material B tiende a presentar un comportamiento ideal.
¿Por qué diremos que es un material ideal? Porque vamos a verificar lo que sucede en el primer tramo de la curva. Observen, nosotros estamos aplicando un proceso de carga hasta este punto y luego un proceso de descarga. Y vemos que después de ese proceso de carga y descarga, el material, la curva esfuerzo de formación, no presenta deformaciones permanentes, es decir, el proceso de descarga llega hasta el origen. Diré entonces que en este tramo el comportamiento del material es elástico. En cambio, si esfuerzo este material B más allá, con esfuerzos importantes y deformaciones importantes, y luego desarrollo un proceso de descarga, puedo identificar que existirá una deformación permanente y una deformación recuperada. Entonces, este material B tiene un comportamiento global compuesto. En un primer tramo es elástico y en un segundo tramo es plástico. Diré entonces que este material B, el comportamiento de este material B recibe el nombre de elastoplástico. Pero este caso del tramo inicial vamos a decir que es ideal, porque en casos reales sí existirá una deformación pequeña aquí en la parte inferior, como ya veremos más adelante. Luego tenemos un material C, muy parecido al caso anterior, al material B. Este material C también es un material ideal. Veremos qué sucede. Observen en este primer tramo recto, tengo un proceso de carga de color azul, luego un proceso de descarga y llega al origen. ¿Qué quiere decir? Que en toda esta zona yo puedo cargar en este primer tramo, segundo tramo o incluso hasta muy cerca del cambio de recta, y yo tendré un comportamiento elástico, además elástico lineal. Si yo deformo más allá de este rango del terreno, observen, estoy llegando por aquí, desarrollo el proceso de descarga. Ojo, esta recta del proceso de descarga no necesariamente sigue la misma pendiente que este proceso de carga, no necesariamente. Entonces, vamos a ver que aquí yo tengo una deformación permanente, una deformación recuperada. El comportamiento del material en esta zona es plástico. Por lo tanto, tengo un primer tramo donde el material se comporta de manera elástica y un segundo tramo donde el material se comporta de manera plástica. En total, en global, este material tiene un comportamiento elastoplástico. ¿Qué lo diferencia del material B? Como ustedes pueden ver, aquí los dos tramos son rectos. Diremos que el material C tiene un comportamiento elastoplástico perfecto. El material B tiene un comportamiento elastoplástico en general. Para los programas de cómputo y para simular los distintos modelos constitutivos y los modelos de rotura, se suele utilizar esta gráfica que representa el material C en los programas de cómputo como Plaxis, como FLAC y otros materiales que utilizan el criterio de rotura de Moore-Coulomb, por ejemplo, para simular el comportamiento del material, a pesar que sabemos que esto es una simplificación. Muy bien, pasemos a ver ahora qué sucede con el suelo. En el caso del suelo en particular nos interesa mucho conocer la curva de esfuerzo de formación, pero observen, en el eje horizontal tenemos la deformación cortante denotada en porcentaje, como ya ustedes conocen, y en el eje vertical tenemos el esfuerzo cortante aplicado. Observen que en un primer tramo, para la curva de esfuerzo de formación del suelo, yo tengo este proceso de carga y luego el proceso de descarga. Hay que hacer notar que de todas maneras se produce una deformación sobre el terreno. Sin embargo, esta deformación es tan pequeña que nosotros asumimos que en este primer tramo el comportamiento es casi elástico y podemos trabajar con módulos de deformación constantes, que entre comillas son constantes. Ya veremos en el siguiente video cómo son los comportamientos y cómo es la variación de estos módulos de deformación y módulos de rigidez del terreno. Entonces yo puedo hablar de un primer tramo del suelo con un comportamiento casi elástico, con deformaciones pequeñas. Y para valores de esfuerzo mayores, el comportamiento del suelo es plástico. Como pueden ver aquí, el proceso de descarga me denota una deformación cortante recuperada y una deformación cortante permanente.
En general, podemos concluir que la relación esfuerzo-deformación del suelo es una relación elastoplástico. El comportamiento del suelo es elastoplástico.